Hola, ¿qué tal, amigos de Página 7 Digital? Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas. En esta ocasión queremos hablar de economía, por eso hemos invitado al analista económico y financiero Armando Álvarez. Él es también columnista de Página 7 y por eso lo hemos invitado también porque queremos que nos explique qué va a pasar con la economía boliviana luego de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han hecho unas proyecciones negativas para América Latina y por supuesto también para Bolivia. En el caso del Banco Mundial ha dicho que vamos a tener una contracción económica de 3.4%, mientras que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que vamos a tener una contracción de 2.9%. Queremos preguntarle a don Armando en primera instancia qué significa eso para la economía boliviana, para las empresas, para los trabajadores, cómo se refleja eso en la economía del país. Bueno, yo creo que hay que un poquito ver lo que ha venido pasando ya desde el año pasado, fundamentalmente en temas de la economía, ¿no? Ya la economía mostraba un signo de desaceleración en el primer semestre del año pasado respecto de los años anteriores. Y claro, con los eventos de octubre y noviembre y la caída además del precio del petróleo, que es la referencia para el precio del gas que exportamos, indudablemente la economía finalmente cerró con un 2,2% de crecimiento. Con lo cual ya había una señal de una desaceleración de la economía que, como decía, ya se veía observando a partir del primer semestre del 2019. Bueno, y claro, entramos al 2020 en los primeros meses tratando de que la economía se reponga de la situación de los conflictos sociales de octubre y noviembre, y nos toca en ese camino, en esta situación de la pandemia del coronavirus, que obviamente obliga a que el gobierno tome medidas de aislamiento social, que tiene por supuesto sus consecuencias en un tema central que es el cierre fundamentalmente de muchas empresas, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que de alguna manera esas medidas extremas que se han tenido que tomar, como una cuarentena masiva, se debe esencialmente al débil estado del sistema de salud boliviano, ¿cierto? Cuando un sistema de salud es débil, indudablemente se tienen que tomar medidas extremas, y además posiblemente la duración de esas medidas también puede ser mayor. Evidentemente, el coronavirus ha demostrado que ningún país, ningún sistema de salud en ningún país en el mundo ha estado preparado para esta situación, pero indudablemente aquellos sistemas o aquellos países que tienen sistemas de salud más débiles requieren tomar medidas más extremas. Esa es, digamos, la situación, y eso nos lleva obviamente a un cierre de una buena parte del sector productivo nacional, en un contexto que además también se ha ido un contexto internacional que también se ha ido deteriorando, ¿cierto? El precio del petróleo ha venido cayendo, además de por el tema del coronavirus, por una guerra de precios que se inició entre la OPEP y Rusia, fundamentalmente, y que ha llevado a una caída importante del precio del petróleo. En los pasados días, la OPEP y aquellos países productores que no son miembros de la OPEP han llegado a un acuerdo para reducir la producción a fin de repuntar el precio, pero eso no ha sucedido porque todavía hay una desconfianza en los mercados en que la cantidad que se han comprometido a reducir sea suficiente como para repuntar los precios, ¿cierto? Entonces, eso todavía es un escenario que todavía hay desconfianza, y eso ha llevado a que el precio del West Texas International, que es el precio de referencia para nuestra economía, para nuestras exportaciones al Brasil y la Argentina, esté alrededor de los $20 el barril, ¿no es cierto? Si recordamos, alrededor del 2014, el precio del barril estaba por $100. Por una parte, tenemos un efecto en el contexto internacional, al cual además hay que adicionarle la caída en los precios de los minerales también, ¿cierto? El coronavirus también ha causado una caída en el precio de los minerales, con excepción del oro, porque el oro es un activo refugio, y hay mucha gente en un escenario de incertidumbre busca activos refugio, y uno de esos activos refugio es el oro, cuyo precio ha repuntado en lo que va del año, ¿cierto? Pero también tenemos, por lo tanto, una caída importante en los precios de los minerales. Hay que recordar que desde hace unos 2 a 3 años, la minería ha vuelto a ser el principal sector exportador en Bolivia. Ya las exportaciones de gas han pasado a un segundo lugar desde hace unos 3 años,
y por lo tanto los minerales vuelven a ser el principal producto que se exporta, o bien que se exporta en la economía boliviana. Hay que recordar que tanto el petróleo como los minerales representan el 80% de las exportaciones del país. En el otro 20% de exportaciones tenemos una gran cantidad de productos agrícolas cuyos precios también han sido afectados. Entonces, desde el sector externo tenemos ya un impacto importante en términos de los ingresos por exportaciones, uno por el lado del precio y otro por el lado, obviamente, de los volúmenes, porque en todo este tiempo de coronavirus, que no solamente de cuarentena, el resultado del coronavirus, no solamente ha afectado a Bolivia, sino también ha afectado a otros países, y por supuesto, en el caso de los minerales, la exportación de los volúmenes también tiene que haberse visto afectada, ¿no es cierto? No necesariamente en el caso del gas que se exporta al Brasil y Argentina, porque eso se lo hace a través de gasoductos, ¿cierto? Entonces eso no necesariamente se ve afectado en términos del impacto en volumen. Entonces ese es, digamos, un poquito el contexto internacional, que obviamente tiene un efecto en la economía desde lo que vemos por ese lado. Ahora, internamente, las medidas de aislamiento social que se han impuesto, que han llevado obviamente al cierre temporal de muchas empresas, tiene indudablemente un impacto. En primera instancia tiene un impacto, como habíamos dicho, un impacto de oferta. Es decir, muchas empresas tienen o tenían stocks, ¿no es cierto?, de productos para ofrecerlos, pero súbitamente han tenido que cerrar y por lo tanto se han quedado con una serie de stocks que no los pueden vender. Y eso lleva a que las empresas no tengan ingresos, ¿no es cierto? Por otra parte, sí hay un sector mucho más afectado, que es el sector de servicios. Generalmente la mayoría de los sectores de servicios, no los servicios públicos, sino estamos hablando esencialmente de todo lo que se refiere a hotelería, turismo, gastronomía. Todos esos sectores tienen un impacto porque ellos sí han cerrado totalmente. Y claro, ellos no tienen, no es a diferencia del sector productivo, que el sector productivo puede tener stocks de inventarios para inmediatamente se levante la cuarentena para salir a vender. En el caso de los servicios, por supuesto, no tienen stocks y en realidad lo que no han podido vender en los meses anteriores difícilmente lo van a recuperar hacia adelante. Entonces, esos son los sectores más afectados por el tema del aislamiento social a causa del coronavirus, ¿cierto? Entonces, claro, el sector de servicios le va a costar muchísimo más recuperarse, porque como decía, lo que no vendieron difícilmente van a poder recuperarse adelante. En el sector productivo, dejando de lado todo lo que se refiere al sector de alimentos, ¿no es cierto?, que ha continuado trabajando, no con normalidad, pero ha continuado trabajando, tanto la producción como la distribución y comercialización de alimentos, de alguna manera han continuado trabajando y por lo tanto esos sectores se van a ver menos afectados, ¿no es cierto? Pero hay otros sectores también industriales productivos que no producen ni comercializan bienes de primera necesidad, que también se ven afectados, pero que, dependiendo de cuál es la situación en que se encontraba al momento del cierre súbito, ¿no es cierto?, algunos podrán recuperarse más rápido que otros. Entonces, el efecto no es similar en todos los casos y obviamente por lo tanto, la salida de alguna manera tienen que considerar ese impacto diferente, diverso entre los distintos sectores. Obviamente, el tema central es, al margen de que algunos sectores pudieran tener productos y bienes para vender, inmediatamente se levante la cuarentena, la gran pregunta es, bueno, ¿la gente va a tener recursos para comprar? Porque puede ser que las empresas tengan los bienes, pero la pregunta es, ¿la gente va a tener recursos para comprar? Por eso es muy importante el mantener la cadena de pagos, ¿no es cierto? La cadena de pagos ayuda indudablemente a que los consumidores todavía puedan tener recursos en sus bolsillos. Estoy hablando fundamentalmente de aquellos que trabajan en empresas formales y son empleados formales, ¿no es cierto? Como ustedes saben, las medidas que se han dado a las empresas han sido fundamentalmente para sostener la planilla salarial, para que la gente pueda tener todavía recursos, ¿no es cierto? Y indudablemente pueda, de alguna manera, pagar lo que hoy día necesita para vivir, ¿no es cierto? De alguna manera, los servicios también se han diferido, hay alguna reducción en el pago de servicios para ciertos sectores de la población. Eso debería, de alguna manera, ayudar a que la gente tenga, sobre todo estoy hablando de quienes son empleados formales, ¿no es cierto?, tenga algo de plata en el bolsillo y eso pudiera ayudar cuando se empiece a levantar la cuarentena a consumir bienes. Ahora, hay otro sector de la población que no es menor en nuestro país, lamentablemente hay un alto porcentaje de informalidad, ¿no es cierto?, que vive al día, ¿no es cierto?,
Y esa gente, obviamente, si no vende, no tiene ingresos. Para esa gente, el gobierno ha tomado un conjunto de medidas a fin de poderles dar recursos para sostener estos días y para que tengan plata en el bolsillo, para que puedan vivir y además, obviamente, puedan cumplir la cuarentena, porque no podemos poner a la gente en una situación en la cual o muero por coronavirus o muero de hambre. ¿No? Creo que esa es una posición que no podemos poner a la gente y, por lo tanto, lo que el gobierno está haciendo claramente es darle a la gente la posibilidad que tenga plata en sus bolsillos para poder sobrepasar esta situación y una vez que la cuarentena pase y se vaya levantando poco a poco, porque la cuarentena no se va a levantar de la noche a la mañana, porque todos tenemos que ser muy conscientes de que el coronavirus no va a desaparecer de la noche a la mañana. No es que un día vamos a amanecer y ya no existe coronavirus. Eso no va a pasar. El coronavirus va a seguir, ¿no es cierto? Esto es una enfermedad que va a seguir, ¿no es cierto? Y que, por lo tanto, todas las medidas o gran parte de las medidas que hoy día estamos tomando desde el punto de vista sanitario, tanto como país como individualmente, ¿no es cierto?, se van a tener que seguir manteniendo en el tiempo, ¿no es cierto? Por tanto, la salida de esto no va a ser inmediata y eso es algo que todos tenemos que tener conciencia. Entonces, a medida que esto vayamos saliendo poco a poco, porque esta salida va a ser paulatina, ¿no es cierto?, lo importante es que la gente tenga recursos en los bolsillos para poder comprar y consumir los bienes y servicios que las empresas van a poderles ofrecer. Don Armando, Entonces, ¿usted cree que sea suficiente las medidas adoptadas hasta el momento por el gobierno? Es decir, ¿usted cree que las empresas realmente van a poder pagar sus planillas y que la gente realmente va a poder tener dinero para demandar otra vez, para consumir? ¿O es que vamos a estar ante una situación de cierres de empresas, de despido de personal y, por otro lado, de consumidores que no tienen con qué comprar? Evidentemente, las medidas no son suficientes, ¿no? Hay que seguir trabajando en nuevas medidas. Creo que en lo que se refiere a darle a la población, digamos, recursos, ¿no es cierto? Y de alguna manera aliviarlos del pago de ciertas obligaciones, eso va a ayudar desde el punto de vista de que la gente pueda, una vez, nuevamente reitero, la actividad empiece a recuperarse paulatinamente, pueda tener algo de recursos y pueda consumir. El tema, obviamente, son las empresas. Para las empresas, como decía, algunas empresas pueden tener una recuperación relativamente rápida, ¿no es cierto? En realidad teníamos dos formas de recuperación rápida, ¿no? Una B chica, ¿no es cierto?, que caemos y de ahí subimos inmediatamente, ¿no es cierto?, o más una U, ¿no? O sea, caemos y nos toma un tiempito recuperar, ¿no es cierto? Y hay otros que podría ser una recuperación como una L, ¿no? Caemos y de ahí nos mantenemos a ese nivel. Bueno, yo no puedo decir, digamos, es evidente que esa recuperación no va a ser igual para toda la economía. Los sectores que han sido más impactados, ¿no es cierto?, y que si es que no tomamos medidas para ayudarlos, pudieran tener una recuperación más como una L, ¿no es cierto? Hay otros sectores que pueden tener una recuperación más como una B, pero lo más probable es que lo general, o la gran mayoría, la recuperación sea como una U, ¿no es cierto? Es decir, que inmediatamente paulatinamente se vayan levantando las medidas. No es que la actividad económica de las empresas se va a reactivar rápidamente, va a tomar tiempo y por lo tanto se tiene que pensar en nuevas medidas para ayudar a las empresas a justamente poder financiar ese proceso de recuperación, que como digo, no va a ser igual para todos los sectores. Y entonces, don Armando, ¿por qué el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prevén una recuperación económica para el año 2021? ¿Estarán siendo muy optimistas? ¿Cuál es su percepción? No, yo creo que nuevamente, ¿no? O sea, aquí lo que yo decía es que no vamos o sea, va a haber una recuperación tipo de U, y estoy hablando fundamentalmente de lo que puede ser este año 2020, lo que explica de alguna manera las tasas de crecimiento que están estimando el Banco Mundial. El Banco Mundial casi el doble que el Fondo Monetario, lo cual me parece una exageración, ¿no? Pero también, claro, el Banco Mundial también dice que la recuperación en el 2021 va a ser igual, mucho mayor que la que proyecta el Fondo Monetario. Yo iría más por un escenario como el del Fondo Monetario, con una caída, pero una recuperación también más moderada el 2021. Claro, aquí hay un tema muy importante. Nuestra economía es una economía altamente dependiente de materias primas, todavía, ¿no es cierto?
Lamentablemente, el gobierno anterior, a pesar de haber dispuesto una gran cantidad de recursos, por encima de los 45.000 millones de dólares, ¿cierto?, no ha ayudado y no ha contribuido en nada a diversificar el aparato productivo nacional. Entonces, de alguna manera, la recuperación hacia adelante también depende un poco del contexto internacional, ¿cierto? Y el contexto internacional también está afectado, ¿cierto? Y ahí hay que ver también cómo se van a ir recuperando cada una de las economías, y dentro de esas economías cómo se van a ir recuperando también los distintos sectores, que es lo mismo que pasa en Bolivia. Algunos sectores se recuperarán más rápido, algunos otros sectores demorarán más, y otros sectores necesitarán un mayor apoyo para tratar de salir adelante. Entonces, digamos, todos estamos más o menos en la misma situación, con obviamente las diferencias propias de cada economía. Entonces, nosotros dependemos mucho todavía, ¿no es cierto?, de lo que es el comportamiento de alguna manera de las materias primas hacia adelante. Y ese comportamiento de las materias primas hacia adelante depende del comportamiento de las principales economías, ¿no es cierto? Sobre todo de la China, que es uno de los principales demandantes de materias primas, pero también, por supuesto, está Estados Unidos y también está Europa. Entonces, de alguna manera también dependemos de cómo se vayan a ir recuperando esos países, ¿no es cierto? Entonces, pero eso, digamos, en el contexto internacional. Internamente, nosotros también tenemos que tomar una serie de medidas. Y como me decía alguien, no podemos desaprovechar esta crisis, ¿no es cierto? Es decir, esta crisis nos tiene que ayudar a repensar la economía nacional, y obviamente tenemos que trabajar, y el gobierno que venga así lo tiene que hacer, en un enfoque de diversificar el aparato productivo. Nosotros ya tenemos que tratar de reducir la demanda de materias primas. Por supuesto, esto suena fácil decirlo, no es fácil llevarlo a cabo, pero Además que puede ser las a medidas largo que hacia plazo, adelante se ¿no? tienen que tomar, sí, indudablemente, Porque, ¿no? porque Pero digamos las que medidas que se vayan a tomar, de alguna manera, en lo sí, inmediato, ¿qué sí. otras medidas se debería tomar? Es decir, al margen de estos créditos blandos que ha anunciado el gobierno para las empresas, para el pago de planillas y para el funcionamiento, al margen de los bonos sociales que se van a dar a diferentes sectores de la sociedad, ¿usted qué cree que otras medidas serían importantes que se tomen para que la economía no se deprima de tal manera que afecte realmente al país? Bueno, lo fundamental hoy día para la recuperación es dotar de flujo a las empresas, ¿no es cierto? Un flujo que obviamente le permita cumplir sus planillas salariales, le permita cumplir con sus proveedores, ¿no es cierto?, pero también le permite de alguna manera ir reactivándose. Entonces, digamos, las medidas que se han tomado, que son el diferimiento de los créditos, el diferimiento de impuestos, el diferimiento del pago de servicios, el diferimiento de contribuciones sociales, son buenos y dan un aire temporal, ¿no es cierto? Pero hacia adelante sí es necesario pensar en otras fuentes, sobre todo de financiamiento, que tiene que ir por el lado del apoyo, ¿no es cierto?, hacia las empresas, para no solamente cumplir con sus planillas, sino también ir reactivando poco a poco su actividad productiva. En esencia, es un tema de flujo, ese es el tema central, ¿no es cierto?, la posibilidad de que tengan recursos para poder ir retomando sus actividades. Como decía, y reitero porque es importante, sin embargo, el enfoque no puede ser generalizado, ¿cierto? Hay sectores más afectados que otros, y obviamente en las medidas que se vayan a tomar tienen que tener en cuenta esta situación, porque la capacidad del país para ayudar a todo el mundo, nosotros es muy limitada, y claro, hay ciertos sectores que no van a requerir un gran apoyo, porque en esta coyuntura todavía han seguido operando, ¿cierto? En Claro, los cambio hay otros alimentos, por que ejemplo. realmente están seriamente afectados. Claro, exactamente, toda la actividad relacionada a los alimentos. No quiere decir que hayan trabajado muchos con normalidad, hay algunos que están trabajando no normalmente, pero el apoyo para ellos indudablemente es mucho menor que el apoyo para otros sectores que han sido más impactados. Don Armando, ¿y de dónde tendrían que salir los fondos estatales para ese apoyo? Ya el gobierno me parece que está hablando de obtener más créditos. Bolivia ya tiene una deuda externa elevada. ¿Cree que es factible recurrir nuevamente a créditos? ¿O cómo se va a financiar todo este plan y lo que se pueda venir hacia adelante? Porque no sabemos hasta cuándo realmente vamos a estar en esta situación de inactividad por la cuarentena. A ver, yo creo que no vamos a estar mucho más tiempo en cuarentena. Yo creo que en eso hay que ir viendo, pero como yo les decía, la salida va a ser paulatina. Además va a ser paulatina y va a ser diferenciada. No todas las actividades, no sé qué,
un día vamos a amanecer, todo vuelve a la normalidad. No es así, ¿no es cierto? Esto todavía va a tomar tiempo y por lo tanto la salida de la cuarentena va a ser paulatina. Entonces, pero yo creo que ya el gobierno va a empezar a tomar medidas en ese sentido. O sea que esto mucho más no debiera durar. Indudablemente, bueno, hay que recordar que desde hace 6 años consecutivos el país tiene un déficit fiscal. Es decir, de hace 6 años consecutivos el Estado ha gastado más de lo que ha ingresado al Estado. Ahora, en ese sentido hay que ser también objetivos, es decir, que los ingresos corrientes siempre han sido mayores a los egresos corrientes. El resultado corriente ha sido un superávit. Sin embargo, cuando adicionamos la inversión pública, que se ha venido haciendo en los últimos años, eso nos ha generado un déficit. Entonces, aquí tenemos que partir por lo siguiente. Para enfrentar esta situación y sobre todo este gasto adicional que el Estado va a tener que asumir, tenemos que buscar distintas fuentes de financiamiento. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es internamente. Internamente, ¿eso qué implica? Nosotros tenemos que hacer un análisis muy detallado de los componentes del gasto público. Y seguramente vamos a identificar, ¿no es cierto?, en ese componente del gasto público que ha habido despilfarro en los últimos años. Eso es indudable, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un espacio para identificar qué gastos ya no vamos a hacer, ¿no es cierto?, y ese gasto en qué lo vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para financiar, obviamente, la salida de esta crisis. Ese es un primer elemento, en el gasto público. En la inversión pública, de igual manera, ¿no es cierto?, hay que priorizar la inversión pública. Aquellos proyectos que no tienen de alguna manera, o sea, aquellos proyectos que no se han iniciado, ¿no es cierto?, que demandan una gran inversión, claramente hay que postergarlos. Eso es así, ¿no es cierto? Aquellos proyectos que ya están en curso y que además hay una serie de obligaciones que el Estado tiene con distintos proveedores, sobre todo muchas empresas constructoras, ¿no es cierto? Eso hay que priorizar para pagar, para ayudar a las empresas, indudablemente, a que tengan esos flujos. Pero también hay que ser conscientes de que hay que incrementar la inversión en salud. Entonces, esa es una deuda pendiente del anterior gobierno, a pesar de la gran cantidad de recursos que ha manejado, que es una deuda muy grande, ¿no es cierto?, que también hay que invertir. Y, de alguna manera, la inversión en infraestructura, sobre todo de salud, construcción de hospitales, centros hospitalarios, etcétera, etcétera, eso indudablemente tiene un efecto y puede ayudar a reactivar la economía, y eso es algo que también hay que priorizar. Entonces, en la inversión pública hay que también hacer un análisis minucioso y priorizar qué se va a hacer, qué se va a postergar, ¿no es cierto?, claramente, y eso también va a ayudar a financiar lo que necesitamos. Pero eso no es suficiente, claramente eso no es suficiente. Y por lo tanto vamos a tener que recurrir a nuevo financiamiento externo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la deuda externa del país es del 25% del PIB, que dentro de los estándares internacionales es una deuda razonable. Por lo tanto, el país tiene espacio para poder obtener financiamiento, ¿cierto? Pero, y además hay que tener en cuenta que hoy día tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, han establecido líneas especiales justamente para apoyar a los países a enfrentar las consecuencias del coronavirus. Y ahí hay posibilidades, por lo tanto, de obtener recursos en condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Claro, el Fondo Monetario, por ejemplo, que es de alguna manera la institución que más recursos dispone, ha establecido una línea de emergencia de financiamiento por $100,000 millones, ¿no es cierto? Pero entiendo que en este momento hay 90 países que están solicitando recursos de esa línea, ¿cierto? Obviamente nosotros somos uno dentro de esos 90. Por lo tanto, hay que extremar esfuerzos claramente para poder obtener ese tipo de financiamiento. Y también hay que recurrir al Banco Mundial, también hay que recurrir al BID y también hay que recurrir lo que se pueda a la Corporación Andina de Fomento, porque todos ellos tienen recursos. Pero esa es una parte que creo yo que es posible obtener una importante cantidad de recursos ahí. Pero además, lo que tenemos que tratar de ver es cómo refinanciamos la deuda asumida de los $11,000 millones de la deuda que se hereda del gobierno anterior, ¿cierto? Porque el año pasado se han pagado entre intereses y capital, se ha pagado unos $700 millones de esa deuda. Tenemos que tratar de reprogramar esa deuda, indudablemente, para que en los próximos 2 años, fundamentalmente este y el 2021, ojalá no tengamos que pagar por lo menos capital y ojalá tampoco intereses, ¿no es cierto? De esa manera también tendríamos
algunos recursos disponibles para poder destinarlos a financiar las necesidades que hoy día tiene y que va a tener el gobierno, porque va a tener que tomar medidas adicionales, como hemos dicho, para ayudar a diferenciadas, nuevamente, medidas adicionales diferenciadas para llevar a recuperar a los distintos sectores productivos, ¿no es cierto? Entonces, ahí también tenemos espacio. En la ley financiera, la ley que aprobó el presupuesto para la gestión 2020, se estableció y se autorizó, digamos, una emisión de bonos soberanos por 1.500 millones de dólares. Hoy día Bolivia tiene 2.000 millones de dólares en bonos soberanos emitidos, ¿no es cierto? Y se podría emitir 1.500 millones de dólares más. Sin embargo, la realidad es que hoy día los mercados internacionales están muy volátiles, ¿no es cierto? Y obviamente hay mucha adversidad al riesgo, ¿no es cierto? Entonces, no resulta ser hoy día muy fácil el poder hacer esa emisión de bonos soberanos, por lo menos dada la coyuntura en la cual hoy día están moviéndose los mercados, porque además los costos de financiamiento, si bien las tasas de interés en los países desarrollados se han reducido, los costos para los países menos desarrollados, los costos de financiamiento, se han incrementado producto de la percepción de una mayor percepción de riesgo, ¿cierto? Entonces, este no pareciera ser un momento adecuado, por lo menos no en el inmediato plazo, pero sí tal vez hacia final del año, de poder recurrir a los mercados internacionales para obtener unos 1.500 millones de dólares adicionales, ¿cierto? Entonces, creo que esas son un poco, de alguna manera, las fuentes de financiamiento y todas las puertas que hay que tocar para poder enfrentar lo que el gobierno va a tener que seguir apoyando tanto a las personas como a las empresas para salir adelante. Lo bueno es que usted nos presenta un abanico de opciones y si es que se pueden acceder a esos fondos, realmente el escenario no sería tan catastrófico. Yo recuerdo que en estas épocas, estamos a 15 de abril, el país cada año estaba debatiendo de cuánto va a ser el aumento salarial y ahora estamos debatiendo cómo preservar la fuente de trabajo, cómo preservar la sostenibilidad de la empresa. ¿Usted qué cree que actitud deberían asumir los trabajadores en esta coyuntura? Es decir, ¿deberían pedir aumento salarial o no? Yo creo que claramente hoy día lo que hay que preservar es la fuente de trabajo. El aumento salarial está fuera de discusión, ¿no es cierto? Ya, como tú bien lo has dicho, hoy día lo importante es que tenga dónde podría trabajar y pueda traer un ingreso mensual a mi casa, ¿no es cierto? El pensar en un incremento salarial hoy por supuesto, está fuera de discusión. Entonces, no sería adecuado, ¿no? Muy bien, don Armando. Le agradezco muchísimo por la entrevista, muy amable por sus conceptos. ¿Por qué, pues, Mari? Muchas gracias. Gracias, gracias.